Un cordial saludo para la audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Estamos aquí en la sede de Camacol Risaralda. Camacol es la Cámara Colombiana de la Construcción, la seccional del departamento de Risaralda. Vamos a dialogar con el doctor Víctor Baza Tafur, director de esta organización que reúne a todos los constructores de vivienda del departamento, de nuestro departamento. Y sobre todo y fundamentalmente con varios temas, de los cuales el más importante es el preocupante índice de déficit de vivienda en Pereira. Solamente en Pereira, para no incluir Dos Quebradas. En Pereira, de acuerdo con una entrevista que hicimos a la doctora Mónica Marcela Tobón, que es funcionaria que se encarga de esta área en la oficina o en la Secretaría de Planeación Municipal de Pereira, ya superó la cifra de las 20.000 viviendas que hacen falta para satisfacer la demanda de vivienda popular, de vivienda social en la capital risaraldense. De esto hablaremos enseguida, después de esta pausa, con el doctor Víctor Baza. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Doctor Víctor, muchísimas gracias por recibirnos acá en su despacho, en Camacol Risaralda. Es muy preocupante lo que acabamos de señalar del déficit creciente de vivienda. Yo le comentaba por fuera de cámaras que tuve la oportunidad de colaborar con la alcaldía de Juan Manuel Arango del 2004 al 2007. Cuando se terminó la alcaldía, había reducido notablemente el déficit, que en ese momento, al inicio del 2004, era de 15.000 viviendas. Y en esa época se construyeron, a raíz de ese déficit, los planes de vivienda de Tokio, el Remanso, algo del Dorado y otros barrios aledaños que pues amortiguaron mucho ese déficit. Y que haya pasado de 15.000 a más de 20.000 en este momento. Bueno, Luis, primero un saludo muy especial. Muchas gracias. Para ti y para toda la audiencia que te sigue. De acuerdo. Bueno, lo que pasa es que hay que partir de algo. Y el estudio de emisión de ciudades o sistema de ciudades que tiene el DNP, dentro de ese estudio, como uno de los resultados es que Pereira se consolida como una de las grandes aglomeraciones urbanas. Entonces, por eso no es asombroso encontrarse con que crezca la población en la ciudad de Pereira, crezca la migración hacia Pereira. También. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no solo por la ubicación que tenemos, no solo por el clima, lógicamente las condiciones que nos caracterizan, el paisaje cultural cafetero, tener una población, además de eso, el capital social, la gente. El empleo. Sí. ¿Cierto? Eso hace que muchas personas vean a Pereira como el sitio destino para ubicar y fijar su residencia y el giro de sus actividades. ¿Cómo está ocurriendo? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Eso qué ha hecho? Pues ha hecho precisamente que muchos hogares se asienten aquí y lógicamente dispara la demanda de vivienda. Uh-huh. y dispara la demanda de vivienda en todos los segmentos, en el social, entonces en la VIP, en la BIS, sí, pero también en el segmento medio y en el segmento alto. Entonces esto sucede de esa manera. En cuanto a la VIP, lógicamente tenemos una situación bastante apremiante que hay que atender, y son esos hogares... VIP es vivienda de interés prioritario, o sea, esa vivienda social. Exacto, esa vivienda que hace parte del componente de la vivienda social. Esa vivienda de interés prioritario es la que va a satisfacer la necesidad de los hogares, principalmente de los hogares en zona de riesgo no mitigable. Y tenemos más de 12.000 hogares. Eso corroborado por la Más de 12.000 hogares en Pereira. Que viven en esas laderas, cuando uno va hacia Marsella, o sea, lo que estamos viendo en Villa Santana, y buena parte de esos 12.000 son invasores, ¿cierto? Son viviendas clandestinas, viviendas que están en zonas no mitigables, como usted lo señala, pero que no son viviendas legales, inclusive de vividores que invaden y ponen en arrendamiento los pequeños predios
Ahí hay un negocio también, Ahí hay un porcentaje una de clandestinidad, eso, sí. pero también hay un porcentaje de las personas que buscan dónde vivir, Luis. O sea, Sí. las personas buscan, eso no es porque ellos quieran irse a vivir allá, es que no hay una oferta suficiente para poder satisfacer ese segmento de la vivienda, porque uno, el suelo no le permite, las condiciones y el valor del suelo hoy por hoy no permiten el desarrollo, porque el alto costo de materiales tampoco, y entre otras cosas es una vivienda, la vivienda de interés prioritario como la vivienda de interés social, tienen un tope. Entonces, frente a eso, se hace inviable el desarrollo. Por eso es la necesidad de que las administraciones locales y lo que tiene que ver con Pereira, a través de la Secretaría de Planación y la Secretaría de Vivienda, busquen Ese es el punto, sí. que a través de esos instrumentos de financiación y gestión del suelo pueda existir una alternativa que cierre el negocio y que se construya la vivienda de interés prioritario y que podamos entre todos, y cuando digo podamos es porque somos parte como actores en el sector constructor, parte de la solución es podamos atender esos hogares que se encuentran en zona de riesgo no mitigable. Es una obligación constitucional, entre otras No, cosas. está claro, pero precisamente no se está cumpliendo esa obligación porque en varias administraciones atrás, desde esta hacia atrás, no se volvió a hacer vivienda popular, como se le dice. Claro, porque es que entre otras cosas, uno de los puntos negativos del plan de ordenamiento territorial es el poder proveer el suelo necesario para que se cierre el negocio y haya viabilidad en el desarrollo de la vivienda social. Usted fue director de planeación municipal, estuvo muy vinculado en esa área y tiene experiencia y conocimiento del tema. Yo fui subsecretario de Sí, planeación pues y sí. precisamente el componente como subsecretario que yo lideraba era el de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Claro, Sí. Entonces, usted está tocando el tema del uso del suelo, que tiene que ver para la comprensión de la audiencia de puntos de vista. El uso del suelo se define a través del Plan de Ordenamiento Territorial POT, que se encuentra en revisión. Dando un salto en el tema, antes de hacerlo, quisiera que para ilustración de la audiencia, doctor Víctor, estableciéramos una gran diferencia entre esa vivienda de interés popular o de interés social, la BIS, y miráramos un poco el estrato 3, 4 y algo del 5, que ha permitido en la zona de expansión de Cerritos, inclusive Dos Quebradas, un crecimiento, una expansión en construcciones en altura, en los edificios, y son personas que han solucionado de alguna manera su falta de vivienda. ¿Qué porcentaje, qué estudio, qué cifras tiene usted al respecto? Bueno, mire, En ese rango. en este momento nosotros tenemos claro Sí. que primero en Pereira se debe establecer un suelo para poder viabilizar los proyectos de vivienda social, el desarrollo y la construcción de proyectos de vivienda social que atienda la demanda tanto de los hogares en zona de riesgo no mitigable como la demanda de la vivienda de interés social de esos hogares que están listos para la compra de vivienda, pero que lógicamente por el momento en que se encuentra el país se hace difícil la asignación de los subsidios por los criterios que este gobierno, los nuevos criterios para la asignación y la focalización. Pero además de eso, las tasas de interés están un poco altas, dicen que tienden a bajar. Por la caída del dólar y por algunos... Y la inflación, porque llegó a su pico máximo y entonces se entiende que comienza la curva de descenso. Se entiende en teoría. Está esperándose que el Banco de la República tome esa decisión en las próximas reuniones. Hoy entonces tenemos un suelo y muchos dicen es que Pereira tiene mucho suelo. Claro que tiene mucho suelo. No es que el 4% es urbano y el 96% es rural. Son 604 kilómetros cuadrados de territorio. Pero ahí hay que tomar unas decisiones. Y la primera decisión es, si quieres hacer vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social, tienes que habilitar un suelo diferente al que hay actualmente. Porque el que hay, por el costo del suelo, no permite el cierre del negocio. De acuerdo. Entonces tienes que habilitar un suelo que tenga unos costos que permita el cierre del negocio.
porque el que hay no lo permite. O sea, pero el que hay es la zona de expansión de Cerritos, entre otras. O sea, Sí, claro. esa es la zona de mayor expansión y es el suelo disponible actualmente. Exacto, eso Todo es lo lo que que el vemos de plan de Galicia. ordenamiento territorial Sí. definió como el suelo de expansión. Y el otro suelo que hay es el suelo urbano, dentro del centro de la ciudad. Ese también. Pero esa sería para redensificación. Exacto. O sea, para reuso. Renovación urbana. Renovación urbana. Que es el tratamiento. En lo que estamos muy quedados. Sí, ¿hace cuánto no se construye un edificio con apartamentos? Al en contrario el de centro eso, Pereira? lo que están haciendo es abandonando los edificios. ¿Pero por qué? Porque no hay una verdadera política, un verdadero proyecto, no han utilizado verdaderamente los instrumentos de gestión y financiación para que el desarrollador y los compradores vean con buenos ojos comprar en el centro de Pereira o desarrollar en el centro de Pereira. Porque es que a cómo el metro cuadrado en el centro de Pereira, No, ¿cuánto vale la infraestructura, la dotación de la infraestructura para desarrollar un proyecto? Entonces, es muy costoso. Ahí le está pegando usted a la pepa. Entonces, Sí. ¿a cómo el metro cuadrado de vivienda en el centro de Pereira con esos costos de suelo, ¿cierto? Con el peso del valor del suelo en el proyecto, a cómo con las cargas que tiene que pagar el desarrollador? ¿Cuánto tendría que pagar el comprador? Entonces, ¿cuál es la tarea? Pues que ese plan de ordenamiento, en su revisión, entienda la realidad del territorio para que verdaderamente hayan unos instrumentos que permitan que se desarrolle la ciudad sobre la ciudad construida bajo la modalidad de renovación urbana o el tratamiento del instrumento que considere, pero que verdaderamente cierre el negocio. Es que el problema es ese. El problema es cuando tú ordenas y planeas, pero no simulas para ver si el negocio es viable. ¿Por qué hoy es mejor construir en el suelo nuevo? Porque el suelo ya construido no lo permite. Eso es lo que pasa. Es un tema en el negocio de costo-beneficio. Sí, pero, pero como la mayoría de las personas le trasladan que el beneficio es exclusivo para el constructor, y no, el beneficio también debe ser exclusivo para el comprador. De acuerdo. Porque el comprador debe comprar a un precio que lo permita, pero ¿cómo lo compra? Si las condiciones del negocio lo permiten. Pero ningún constructor va a emprender un proyecto de construcción de vivienda en altura, en edificios de 10, 15, 20 pisos en el centro de Pereira, si el resultado no es favorable. Conozco un caso, doctor Víctor, para cerrar este capítulo de la vivienda, esa no es de interés social. No, es que puede existir. En el centro. Puede existir. Lo en que el pasa, centro de Pereira. claro, puede Pero existir. depende de los costos del Hoy suelo. no puede existir social, No es social. porque tiene un tope hasta 135 salarios mínimos la vivienda social, la de interés social, Sí. y la de interés prioritario hasta 90. Sí. Entonces, si tiene un tope, pero el suelo es caro, pero desarrollarlo, más las cargas no es viable, entonces otro segmento se construiría. Puede existir, pero ya eso sí es una decisión del gobierno municipal frente a qué va a presentar o qué va a implementar para que sea viable. Y entramos entonces al tema de la revisión del plan de ordenamiento territorial que está ya en su fase final. Entiendo que ya están consolidando, de acuerdo con lo que nos cuenta la doctora Mónica Marcela Tobón. Después de esta pausa vamos a mirar o a darnos cuenta cuál es la mirada del director de Camacol Risaralda y de sus afiliados en relación con las expectativas de esa revisión del plan de ordenamiento territorial. Doctor Víctor Baza Tafur, ¿qué expectativas tiene Camacol en relación con la revisión del plan de ordenamiento territorial? Todas como las tenemos todos los ciudadanos de Pereira. ¿Por qué? Porque es que no solo como gerente de Camacol el interés es la vivienda. Aquí tenemos conflictos de usos que los debe solucionar la revisión al plan de ordenamiento. Tenemos temas de riesgo
como lo decíamos, de esos hogares en zona de riesgo que se debe solucionar a través de la revisión al plan de ordenamiento. Y también existe la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución del actual plan de ordenamiento. Entonces, como se ve, es un tema que permite que haya mayor competitividad en el municipio de Pereira, mayor desarrollo económico en el municipio de Pereira y verdaderamente atender esos requerimientos y esas demandas sociales, económicas que hay hoy en el municipio de Pereira y que lo hace inviable la implementación de ese acuerdo 035 del 2016. Por eso, este gremio demandó el plan de ordenamiento territorial. No lo demandó por la vivienda únicamente. El del 2016. Lo demandó porque aquí entendimos que era inviable el desarrollo económico y social de la ciudad. Y falló a favor con esas normas y con esos lineamientos que existen en el acuerdo 035. Entonces tenemos todas las expectativas. Ahora, las expectativas son con un concepto de ciudad y de región. Entonces, si queremos verdaderamente ser la ciudad que queremos ser, en materia educativa, en materia de salud, en materia de infraestructura, en competitividad, pues entonces el instrumento de planificación y de ordenamiento tiene que estar acorde y ser coherente con ello. Y no lo es en este momento. Y no lo es en este momento. Entonces, por eso se demanda la necesidad de que esa revisión llegue a feliz término. Se encuentra en la corporación en concertación para las determinantes ambientales. Esperemos que se logre. Es una aprobación de la CARDER, ¿cierto? Sí, es una obligación legal, porque la ley 388 así lo determina, ¿cierto? La ley 388 en su artículo, creo que el 24, dice que hay instancias de concertación. Para Pereira hay dos instancias de concertación. La Corporación Autónoma Regional en cuanto a los determinantes ambientales, el área metropolitana en cuanto a los determinantes metropolitanos. Y una no es de concertación, pero sí se debe adelantar, pero para que haga observaciones. Como una conciliación. No, observaciones simplemente, que es el Consejo Territorial de Planeación. El Consejo, en el tramo que están en Dos Quebradas en este momento, están en ese proceso. Exactamente. Están trabajando. Entonces, en este momento. Todas las expectativas, Luis, todas las apuestas, porque son apuestas de ciudad, porque queremos que verdaderamente ese POT esté en consonancia con la realidad del territorio. Y ahí me nace entonces la pregunta del millón relacionada con los resultados electorales del próximo 29 de octubre, cuando Pereira tenga un nuevo alcalde o alcaldesa. Esa pregunta, después de esta última pausa, doctor Víctor, para saber qué quiere o qué pretende Camacol Risaralda, el gremio de los constructores de la ciudad, del próximo alcalde o alcaldesa que tenga la ciudad, para poder que se cristalice, que se materialice todas esas expectativas que ellos tienen y que son las mismas expectativas de los ciudadanos. Estamos trabajando para garantizar el mantenimiento vial de la ciudad de Pereira. La mañana de hoy nos encontramos en la carrera séptima y octava con calle 28, en donde ha sido necesario hacer el cambio de la red de acueducto de alcantarillado, la cual lo estamos haciendo con la materia prima y la mano de obra de la empresa Acueducto de Alcantarillado. Gracias al pago de los impuestos de todos los pereiranos, pues estamos ejecutando oportunamente estas obras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y con ellos la movilidad. Doctor Víctor, entonces, Pereira tendrá a partir del próximo 29 de octubre, se posesionará el 1 de enero del 2024, el nuevo alcalde o alcaldesa. Hay dos mujeres ahí que están peleándose también la posibilidad de ser gobernante de la ciudad. De esa persona que sea elegida el próximo 29 de octubre, ya tipo 7, 8 de la noche, a más tardar, consolidada la cifra, ¿qué espera el gremio de los constructores de vivienda en Pereira? Bueno, primero hay que entender que como gremio, y sobre todo este sector constructor, es muy pragmático, ¿no? Pues aquí, independientemente y lógicamente pensando en lo mejor para la ciudad, pero independientemente nosotros continuamos con el desarrollo. Y trabajan con el que llegue. Y trabajan. Toca. Exacto. Toca, eso sí, no tiene remedio.
Pero lógicamente, ¿qué quiere el gremio? Que interprete, que ese mandatario interprete las necesidades y la demanda de la sociedad, que interprete el territorio, pero que por sobre todo tenga un concepto de la visión prospectiva del desarrollo y de la planeación. Porque pues últimamente hemos tenido algunos inconvenientes al ver que el desarrollo y la visión ha sido muy cortoplacista. Entonces necesitamos verlo en una visión prospectiva, en unos escenarios de largo plazo, no tan de corto, de pronto mediano y largo, y por sobre todo que aquí hay una condición especial, y es que Pereira viene consolidándose en materia turística, sí, señor, viene consolidándose en materia logística, viene consolidándose en materia educativa, ciudad universitaria, sí, señor, viene consolidándose en una economía robusta, sí, que demanda la necesidad que ese mandatario interprete el momento en que nos encontramos para poder tener unas verdaderas políticas que lleven a la ciudad, que lleven al territorio hacia un verdadero desarrollo equilibrado. No puede ser que haya más crecimiento que desarrollo, no. Debe haber más desarrollo armónico con el crecimiento. Mucho equilibrio. Eso es lo que esperamos. Y lógicamente que seamos aliados. Siempre hay una tríada del desarrollo: la academia, el sector público, el sector privado. Y nosotros estamos listos, y siempre lo hemos estado, y este gremio lo ha estado, para ser un aliado del desarrollo, un aliado estratégico del desarrollo, un aliado estratégico del crecimiento, del fortalecimiento, porque los aportes que se le han hecho a la ciudad son muchos. Soy testigo de ellos, sí. Son muchos. En materia de diseño de obras viales, por ejemplo. Exacto. Y hoy estamos apostándole a que ese nuevo mandatario o esa mandataria sí, verdaderamente interprete la necesidad de esta región. El doctor Víctor Baza Tafur, él es abogado, tiene ya una experiencia como tecnócrata, y de acuerdo con lo que dice el politólogo David Runciman, que los políticos ya no pueden hacer mayor cosa si no previamente han consultado a los tecnócratas, que son los que saben cómo se cuecen las habas. Es interesante escucharlo, y yo creo que no va a ser la primera vez que hablemos del tema de vivienda en la ciudad de Pereira, que es un tema bastante carnudo, bastante complejo, pero a la vez es un tema que requiere divulgación, pedagogía, que la gente comprenda, y que los periodistas también entendamos de qué se trata esto, para poder tener algunos elementos de juicio que nos permita llevarles la información a las diferentes audiencias, en este caso local y regional. Agradecemos la audiencia de este programa Puntos de Vista, la confianza, la credibilidad en nosotros, el agradecimiento para el doctor Víctor, a la audiencia amable de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Muchas gracias por la confianza, por la credibilidad. Síganos ahí en las redes sociales. Los esperamos en un próximo programa mañana, de ser posible. Muchísimas gracias.